a subir el... Les decía que tal vez tengamos suerte y nos provean de alguna plataforma que no se nos corte. Aparte tenemos acá, en este equipo, no tenemos nadie que tenga plataformas en su otro trabajo que puedan usar, porque la otra método tenemos. Claro, acá no. Acá Acá somos no, todos pobres. somos pobres, todos somos pobres. Todos somos pobres y todos son, nadie quiere pagar los $15 por mes. Es mucho. Es mucho, porque además no corresponde, digamos, no No. corresponde que tengamos nosotros que pagarnos en la plataforma. Bueno, sigo. Bueno, vuelvo entonces, creo que habíamos visto esto, ¿no? Bien. ¿A qué le llamamos categoría? Ahora lo van a entender mejor cuando les muestre el ejemplo que tengo con una matriz de datos real y que estamos trabajando nosotros, ¿no? Pero las categorías, tenemos por un lado categorías descriptivas, que se utilizan en el primer momento. ¿Qué son categorías descriptivas? Sigo con el ejemplo de las organizaciones sociales que les contaba, que es la matriz que les voy a mostrar, cuya la hipótesis en realidad de partida es la innovación y la creación en tecnologías digitales surge de la apropiación de las mismas y de todo lo que tiene que ver con la innovación social, ¿no? Por eso contaba que nos interesaba saber, a ver, si la historia personal de los referentes, que en general son los directores o cofundadores de la organización social, tuvieron en su contexto determinadas condiciones como para apropiarse de las tecnologías. Y bueno, descubrimos que en realidad no, pero aparecieron otras historias interesantes. Entonces, ¿cuáles son las primeras categorías descriptivas que uno tiene en cuenta? Bueno, la edad de esa persona que vamos a entrevistar, la educación que tiene, su historia respecto de trabajar en organizaciones sociales. Algunas son muy profesionalizadas, esas organizaciones sociales, es decir, que tienen un staff rentado que, digamos, tiene un director o una directora que viene en general de una trayectoria ya de trabajos en ONG. Podemos preguntar, no sé, cuestiones que tienen que ver con la organización y son descriptivas. Tengan en cuenta que la persona que entrevistamos era un referente de una organización, por lo tanto había información que era suya, digamos, de su propia mirada y perspectiva, pero también había información sobre la organización, o sea que también era como una unidad de recolección respecto de la organización social que conducía, dirigía, etcétera. Entonces, cuando hablamos de categorías descriptivas, hablamos de estas categorías que simplemente describen o caracterizan, que después veremos la importancia que tienen, pero que describen o caracterizan al entrevistado, yo focalizándome en entrevista, también puede ser grupos, también puede ser observación, tengan en cuenta que el análisis de los datos cualitativos no se refiere solo a entrevistas. Entonces, esas son las primeras categorías que generalmente las formulamos de antemano, es decir, no surgen de la entrevista en sí misma, sino que surgen previamente. Y luego hay otro nivel de categorías que son aquellas que formulamos de manera interpretativa, es decir, que tienen un mayor contenido inferencial. Ahí interviene la perspectiva del investigador o la investigadora, es decir, cómo traduce lo que el entrevistado o la entrevistada dice para interpretar y construir esos datos. Por lo tanto, lo mismo que dije recién, vieron que yo digo, no necesariamente leo ahí, las categorías pueden estar predefinidas, pueden surgir a medida que se analiza, en una combinación de ambas. Por lo tanto, procedimientos mixtos, inductivos, deductivos. Es decir, inductivos porque van surgiendo del material que recogimos en la entrevista. O sea, por ejemplo, esto que les digo, no hubo un material previsto como categorías previas que no nos aportó nada, sin embargo surgieron otros elementos en la entrevista, en el discurso, digamos, en el texto en sí mismo. No quiero usar la palabra discurso porque se confunde con análisis de discurso, es el relato en realidad, los que nos contó en esa entrevista. Ahí van surgiendo
pautas nuevas, elementos nuevos, que son nuevas categorías de análisis que le solemos llamar categorías emergentes. Es decir, no las pensamos previamente o teníamos alguna intuición y luego las trabajamos para el análisis a posteriori, digamos, de manera inductiva. Las categorías predefinidas surgen del marco teórico y conceptual, de las preguntas iniciales o de las proposiciones, de las categorías usadas por otros investigadores o investigadoras en otras investigaciones. En general, en nuestro caso, en realidad surgieron básicamente de las preguntas iniciales, porque no teníamos un gran desarrollo teórico sobre este tema específico, ¿no? Piense que estamos trabajando con organizaciones sociales, con referentes de las organizaciones, y que además tenían esta relación con la innovación social y la creación e innovación de tecnologías digitales en la organización, o sea que no hay tanto trabajado sobre ese tema. A ver. Bien, ¿se acuerdan? Este concepto ya se los comenté cuando hablamos en el video, cuando hablamos de muestreo cualitativo, que las categorías saturaban. ¿Cuál era? Digo, esto ténganlo en cuenta para la evaluación, porque puede haber una preguntita sobre esto. ¿Cómo seleccionamos los casos? Y no solo cómo seleccionamos los casos, que hablamos de contextos y hablamos también de casos positivos o negativos, es decir, que son muy diferentes entre sí, o depende de los objetivos, pero sobre todo tengamos en cuenta que el número de casos a entrevistar no se decide de antemano. Y uno de los criterios para la interrupción de la cantidad de entrevistas que uno hace tiene que ver con esto de la saturación, que le llamamos saturación teórica. Se considera que una categoría está saturada cuando ya no emerge información nueva durante la codificación, es este procedimiento de fragmentar el relato o los textos de acuerdo a las categorías, o sea, cuando en los datos ya no hay nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, acciones, interacciones, lo que fuere. Es decir, cuando yo entrevisto 10 personas y ya todo lo que tenían que decir respecto de alguna categoría ya está saturado, es decir, no me aporta más información, entonces el número se interrumpe allí, por lo menos en una primera etapa de la investigación. El criterio no es que ya hablan de cosas que me dijeron otros, sino que está saturando la categoría, esa idea previa que formulé al inicio de este proceso de trabajo de investigación cualitativa. O sea que estas dos cuestiones van juntas, la saturación y la muestra de casos. Acá está, saturación teórica es el punto en la construcción de la categoría en el cual ya no emergen propiedades, dimensiones o relaciones nuevas. Esto no quiere decir, vieron que no hay un periodo final, puede ser en una primera etapa, luego en otra que trabajamos con otras categorías, volvamos a trabajar con otro conjunto de presupuestos y condiciones inductivas o deductivas. Bueno, acá hago una pequeña síntesis, porque sé que es un poco complejo. ¿Cómo se procede habitualmente? Y es una súper simplificación. Establecer las categorías predefinidas, valorar si determinadas unidades pueden o no ser incluidas bajo un determinado código, ese código incorpora a estas categorías, o categorías definidas a medida que se examina la información por un procedimiento inductivo, es decir, esto de inducción y deducción en la formulación de las categorías que les comenté recién. Se le llama codificación abierta a cuando se examina párrafo por párrafo de un conjunto de relatos, de textos escritos que tenemos, y de ahí puede emerger el conjunto de categorías nuevas o fragmentos nuevos que sirven para la creación de otras categorías. O sea, a este fenómeno se le llama codificación abierta. Entonces, apelamos a procedimientos mixtos, inductivos, deductivos, se parte de categorías amplias definidas a priori sobre la que se amplía o modifica, cuando trabajamos con categorías deductivas. En síntesis, es una operación conceptual de síntesis, reducir a un conjunto de unidades a un solo concepto que las representa.
Es decir, por ejemplo, el concepto de innovación. Ahora lo vemos, pero el concepto de innovación, hay muchos conceptos o perspectivas de los entrevistados acerca de lo que es la innovación social, por ejemplo. Entonces, el conjunto que tiene similitudes en cuanto a la noción de la innovación social representará una categoría, y otros que tienen otras diferentes será otra diferente interpretación, que pueden incluso ser subcategorías. De hecho, cuando entrevistas 10 personas y 10 personas te dicen una cosa distinta, después es bastante trabajoso para poder escribir un paper, por ejemplo, y dar a conocer los resultados, porque todo el mundo tuvo una idea diferente de esta categoría que habíamos definido como innovación social, que fue previa, ¿no? Fue un procedimiento anterior a la recolección de los datos. Y luego la disposición, ¿cómo trabajamos? Le digo que es bastante laborioso trabajar con muchísimas entrevistas, por ejemplo, cuando uno tiene, que cada entrevista puede tener entre 20 y 50 páginas de grabación, o sea, las entrevistas se desgraban, como les contó Estela, y uno después tiene un manojo enorme de material, que multiplicado por la cantidad de entrevistas que hicimos, imagina la cantidad de texto que tenemos. ¿Cómo abordamos ese texto? A veces es bastante complejo. A veces lo que trabajamos entonces es con representaciones gráficas o con imágenes visuales, matrices, es lo que les voy a mostrar ahora. Nosotros trabajamos mucho con matrices que contienen diferentes tipos de información, textos, citas, frases o incluso características, tablas de doble entrada, o sea, la forma de manejar todo ese contenido. ¿Se imaginan un párrafo que va entre 20 y 50 páginas de grabación en una sola entrevista? Estela seguro les puede contar muchas más páginas, porque si son entrevistas en profundidad son más páginas todavía de grabación, multiplicado por la cantidad de entrevistas que hicimos, ¿no? Es una cantidad de material enorme. Entonces, abordarlo es muy difícil, hay que encontrar algunas formas que tienen que ver con esto, cómo agrupamos y separamos a su vez los textos para poder trabajarlo. Hoy en día existe, hoy en día hace varios años, no es que hoy en día, la verdad que el hoy en día lleva bastante, software de análisis cualitativo, el que más conocido, que más circula en nuestro medio es el que se llama Atlas-T, y que trabaja, en realidad está creado con la teoría fundamentada, ¿sí? Trabaja sobre esa teoría, la teoría fundamentada de los datos que les comenté recién, ¿no? Entonces trabaja mucho con el análisis de las categorías. Igual no es que el software nos resuelve todo, nosotros le tenemos que dar toda la información al software para que procese los textos como los quiero presentar después. Lo que tiene de bueno el software es que después podemos pedirle muchas representaciones gráficas, imágenes, que le llamamos a veces imágenes perceptuales, que sería imposible hacerlas hoy en día manualmente, y esa información te la permite el Atlas-T. A ver, hay otros conceptos que están relacionados con lo que les dije recién, que es el concepto de primer orden y de segundo orden del análisis, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Los conceptos de segundo orden se construyen a partir de la información concreta, o conceptos de primer orden, es decir, las propiedades estudiadas en el campo y las interpretaciones que hacen los participantes. O sea, el concepto de primer orden es el texto, lo que dice el entrevistado, la entrevistada o los participantes de un grupo. Es decir, es lo que expresan sus interpretaciones sobre innovación, por ejemplo. El concepto del segundo orden es el concepto en el cual ya el investigador interviene, ¿no? Y desde ahí, desde su punto de vista y desde su propio marco conceptual, su conocimiento, interpreta lo que quisieron decir con esta noción de innovación social. Esto súper simplificado, por supuesto. Pero esta es la idea de conceptos de primer orden o de segundo orden. Estrategias para la interpretación de los resultados. A ver, para interpretar los resultados ya dijimos que hay que tener en cuenta el contexto donde estos fueron recolectados, donde la información fue recolectada, es decir, en la villa, en Recoleta, o en una escuela, o en el Tigre, en una isla del
o en el DOCE, en DocSud, que trabajó mucho Jorge Ugoyevi. ¿Vos fuiste a esa investigación, Estela, del DOCE, al de que hizo Jorge durante años? ¿Viste? Sí, 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 sí. Bueno, imagínense, no es lo mismo hacer entrevistas en DocSud que en un barrio cualquiera de la capital. Son contextos muy distintos. Todo eso hay que tenerlo presente. Pero además, además del contexto, la situación, el momento, no es lo mismo un momento de pandemia que un momento de no pandemia, por ejemplo. Hay que tener en cuenta la consolidación teórica, que hay escritos sobre el tema, qué resultados se obtuvieron en otras investigaciones o en investigaciones propias del mismo equipo de investigación anteriores. O sea, el análisis no se hace desvinculado de todo esto, sino que lo incorpora. Y ya veo algunas sugerencias de trabajo y terminamos y vemos la matriz. Leer toda la información relevada en forma exhaustiva, lo que cual puede ser verdaderamente agotador. Digamos, en general no trabaja un solo investigador, sino que se hace por equipos, ¿no? Si trabaja una sola persona con muchas entrevistas, con este caudal de información, lleva mucho tiempo. Igual lleva mucho tiempo trabajar en análisis de los datos cualitativos. Detectar temas, interpretaciones, ideas, elaborar listas, mapas, diagramas, todo aquello que ayude o colabore a comprender. Buscar los temas emergentes, que es lo que hacemos cuando hacemos esto de la codificación abierta, ¿no? Y la construcción de nuevas categorías, elaborar esquemas de clasificaciones. Es muy común también utilizar el criterio de tipos, ¿no? Tratar de identificar diferencias de acuerdo a rasgos relevantes entre entrevistados o entrevistadas. La descripción, pasar a la interpretación y a la teoría a través de conceptos y proposiciones, leer el material bibliográfico, teorías, supuestos a priori o otros estudios realizados, y desarrollar una guía de la historia, respuesta a la pregunta sobre qué se trata el estudio. Eso, bueno, Estela se los dijo, yo también lo digo en los videos, nunca podemos dejar de tener en cuenta la historia anterior de lo que estamos mirando, lo que estamos entrevistando, lo que estamos estudiando, tenemos que conocer la historia de ese contexto. Y consideraciones acerca de la relativización de los datos. No quiere decir que los datos sean relativos, sino que vamos a tener un montón de información, es la solicitada y la no solicitada, porque el entrevistado o la entrevistada nos va a decir muchas cosas que después no nos van a servir para nada, porque no era lo que estábamos buscando. Bueno, en su relato va a incorporar montones de cosas que no son las que estamos poniendo el acento. Entonces vamos a tener lo que llamamos información residual que luego se descarta, o sea, hay partes de la entrevista que finalmente no nos van a servir o no nos van a aportar nada y no las vamos a tener en cuenta. Tengamos en cuenta que el investigador o la investigadora tienen cierta influencia en el campo, cuando estás, eso lo vimos en el contexto de entrevista, en el contexto de observación, en el contexto de grupos, siempre hay una influencia del investigador que hay que tener en cuenta. Tenemos datos directos o datos indirectos, referentes a un tema o una interpretación. Esto es muy interesante respecto de la observación, por ejemplo. Acuérdense que en el video dice que a veces, cuando algo es un hecho real observable y cuando es una interpretación indirecta de lo que se está observando, y que eso se tenía que especificar claramente cuando uno tomaba las notas de campo, ¿no? Cuando había ya una interpretación sobre lo que estábamos viendo. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la información y los supuestos del investigador? También vimos, cuando vimos tipo de diseño, que en la investigación cualitativa no necesariamente se parte de hipótesis, pero la hipótesis se puede construir a lo largo del proceso de investigación, o esa investigación cualitativa puede terminar en una hipótesis, o tal vez nunca se formule esa hipótesis, quede para estudios posteriores, pero sí se parte de algunos supuestos, no es que vamos como una tabla rasa a abordar un tema. Hay supuestos anteriores que tienen que ver con todo esto que dijimos, el marco teórico, el marco conceptual, los trabajos de investigación anteriores, etc. Bueno, entonces, voy a ver si puedo subir ahora la matriz para que tengan una visualización de lo que es una matriz cualitativa de entrevistas. Estamos hablando de entrevistas. Esta
En que tenemos acá dos pestañas en el Excel, una es matriz de empresas y otra es matriz de organizaciones, porque trabajando con la idea de innovación, creación de tecnologías digitales, trabajamos con en realidad empresas muy pequeñas o emprendedores y con organizaciones sociales innovadoras y que hacen uso intensivo de las tecnologías, que se apropian ellas para producir innovaciones. Por ejemplo, les digo, las más comunes, ustedes deben conocer, es Chequeado. ¿Vieron Chequeado? Esta organización social que se dedica a chequear la veracidad de los discursos de políticos, o sea, de personas relevantes, generalmente son del mundo de la política, pero también pueden ser del mundo empresario, o sea, figuras que son líderes de opinión en todo caso, ¿no? Y analizan si ese discurso es verdadero, falso, exagerado. Bueno, si entran a la página van a poder ver cómo trabajan ellos. Bueno, tuvieron que desarrollar toda una tecnología basada en inteligencia artificial para poder hacer esto, porque si no, buscar la fuente de esa información, imagínense, les podía llevar varios días, y lo hacen muy rápidamente. Entonces tienen un chequeabot, le llaman ellos a esa tecnología, que les permite a través de la inteligencia artificial detectar la veracidad, cuánto se ajusta a la verdad, porque no siempre es verdadero o falso, puede ser exagerado, parcialmente falso, parcialmente verdadero. Y uno de sus principales objetivos justamente es identificar fake news, noticias falsas. Esta chica, digo, para que tenga una idea, ¿a qué le llamamos una organización social innovadora con uso de tecnologías digitales? Su trabajo es fundamentalmente digital. Y ellos se identifican como un medio digital. Ha obtenido premios a la innovación y demás. Otra que ya es de otro carácter, no solamente hacen eso, hacen otras cosas también, pero no me voy a detener acá. Tienen un programa de educación, son muy innovadores. Change.org, por ejemplo, que todo el tiempo ustedes deben estar recibiendo peticiones, también trabaja sobre tecnologías digitales y es una organización. Lo que pasa es que esta es una organización internacional, donde se trabaja con la comunidad a partir de las peticiones. Bueno, hay otras organizaciones que de pronto no generan tecnologías completamente nuevas, pero utilizan las tecnologías para trabajar con contenidos, o sea, no elaboran la tecnología en sí, el software, pero trabajan con contenidos y se alían o se combinan, se asocian con otras organizaciones que les proveen de ese software o de esa tecnología que necesitan. Bueno, vean, acá tenemos el nombre de la entrevistada. Esta es Laura Somers, que es la directora ejecutiva de Chequeado. Acá colocamos la misión y objetivos de la ONG, del sector, cuáles son el sitio web, las redes sociales que utilizan. Eso sobre todo para poder ingresar directamente desde la matriz al sitio web, por ejemplo, porque efectivamente muchas veces necesitamos volver a entrar al sitio. Ahora, por ejemplo, hicimos un nuevo relevamiento. Esto se hizo en el año 2019, hicimos un nuevo relevamiento para ver qué estaban haciendo estas organizaciones en contexto de pandemia, ¿no? O sea que tener todo volcado en la matriz es importante. Pero esto no tiene nada que ver con la interpretación, son cuestiones completamente operativas y de caracterización, categorías originales. El género, la edad, la educación formal o informal, el trabajo que, si realiza un trabajo por fuera de la ONG, por ejemplo, no sabíamos nosotros con qué nos íbamos a encontrar, y encontramos dos grandes grupos de organizaciones, que unas son las profesionalizadas y otras las que son totalmente voluntarias, es decir, que las personas trabajan en el otro lado y crean la organización y trabajan para la organización de manera completamente voluntaria, aunque algunas actividades las pueden llegar a cobrar, pero eso es para sostenerse, no es para generar dinero que sustente a la organización. Eso en realidad fue un emergente de la propia investigación. Acá está lo que les contaba antes, los datos de los padres y de la familia, la experiencia del entrevistado en el uso de tecnologías digitales, porque teníamos este supuesto de que la historia familiar, el contexto cultural y social, determinaba esta característica de asociación de apropiación de las tecnologías desde
contexto favorable. Pero esto no fue así. La mayor parte de los entrevistados en realidad tenían un acercamiento a las tecnologías como podemos tener cualquiera de nosotros inicialmente, salvo en alguna organización, por ejemplo, que se dedica al tema de educación y tecnología, bueno, había cierta formación en tecnología, pero el resto, mucho aprendizaje por tutorial, cursos, digamos que no tenían una historia demasiado diferente la de cualquiera de nosotros. Pero eso sí aparece muy distinto a la matriz de empresas. Las matriz de empresas, ahí sí, esta información, estas categorías que elaboramos previamente, sí aparecen como significativas, pero no en el caso de los referentes de las organizaciones. Es muy importante porque una categoría emergente fue esto de la profesionalización, y cuando vemos organizaciones más profesionalizadas, el tema de la apropiación de tecnologías y el conocimiento en tecnología parece más importante que en las otras. Experiencia activista, proyectos con tecnologías digitales, tampoco surgió desde el referente personalmente. Sí, aparece interesante desde la información que obtenemos de la organización, pero no del referente. El referente tampoco tenía una experiencia muy... No formaba parte de su bagaje histórico tener una gran experiencia de activismo digital, me refiero, ¿no? No, muchas de ellas, por ejemplo, otra de las organizaciones que entrevistamos es Economía Feminista, o Feminita, que su fundadora ahora forma parte del Gabinete Económico Nacional, por ejemplo. Es una organización también muy innovadora, pero totalmente voluntaria, no tiene staff rentado ni nada por el estilo. Y otra categoría emergente interesante que surgió ya desde la conformación, la primera cartografía que hicimos, era la agrupación de organizaciones de determinados sectores de actividad, que no son el sindicato, ¿no? Porque uno cuando piensa qué organizaciones de la sociedad civil están vinculadas con determinados sectores de actividad, uno piensa, bueno, el sindicato, ¿no es cierto? Bueno, no, son organizaciones en general de mujeres de distintos sectores de actividad. Hay organizaciones, por ejemplo, del área de publicidad y marketing, pero de mujeres, a partir de su experiencia y de la búsqueda de la igualdad de género, ¿no? Y de partir de distintos supuestos sobre desigualdad entre hombres y mujeres, que no vamos a relatar acá. Hay unas que están en el área de publicidad y marketing, hay otras que están en el área de sistemas, ¿no? Que cuentan que son completamente... O sea, ¿ustedes piensan que una informática mujer gana lo mismo que un informático hombre? Pues no, no es así. También en el área de tecnología hay desigualdades, y a las mujeres les dan los trabajos más simples y a los hombres los más complejos, ganan menos, etc. Digo, aún en el área de sistemas, que podemos decir que es una actividad de punta. Se nos va a terminar en 10 minutos, o sea que voy a tratar de terminarlo ahora para que no tengamos que abrir otra más. Eso fue algo que surgió como categoría emergente en la investigación. Profesionalización y el agrupamiento de organizaciones sociales en sectores de actividad de mujeres. Muy interesante. Algunas son feministas, como Economía Feminista, y otras no. Después sí nos focalizamos en los antecedentes de la organización, en las características de los proyectos que desarrollaba cada una de las organizaciones, las innovaciones sociales que producían. Vean ustedes, esto no es la entrevista completa, ¿eh? Lo que tenemos al interior de cada celda del Excel es fragmentos extraídos de la entrevista que responden a esta previa categoría que creamos. Es decir, esto no es la entrevista completa, sino fragmentos que dan cuenta de esta categoría. Las categorías emergentes no están puestas acá, porque cuando armamos la matriz, la primera matriz cualitativa la armamos en función de las categorías que teníamos previamente, ¿no? Las emergentes luego las trabajamos a partir de la lectura de todo este material, y generalmente ya se vuelcan directamente en un informe, o en un paper, o en lo que estemos desarrollando. Esto también, todo es descriptivo,
instrumentos de difusión que utiliza la ONG, y acá empezamos con cuestiones que tenían que ver más con percepciones y posiciones de los entrevistados, ¿no? Que ya son categorías más de interpretación. Y acá hablábamos del espacio y del tiempo, la vida temporal. También partíamos del supuesto que el trabajar con tecnologías digitales desdibuja los tiempos del trabajo o los tiempos de la vida personal. Esto sobre todo se ve mucho en empresarios. Bueno, en las ONG no tiene que ver con el trabajo virtual, sino efectivamente con el voluntarismo y el compromiso que tienen con la organización. El rol asignado al Estado, obviamente eso no es una mención que tenga que ver con la organización, sino con la persona que nos responde, porque de hecho hemos hecho más de una entrevista a personas de la misma organización y no dijeron lo mismo. O sea que tengan en cuenta que cuando alguien habla de estas cuestiones, no habla de la postura de la organización, sino de su propia postura. ¿Cuál es el capital social y laboral? En realidad acá trabajábamos mucho con la idea de los eventos, las organizaciones, los talleres, etcétera, que desarrollan. La percepción imaginaria sobre la innovación en las organizaciones. A ver, pensábamos en proyectos que llevan adelante, pero después qué características definen a una organización emprendedora, creativa, innovadora. La cuestión de la problemática de género en las organizaciones y sobre el emprendedor científico y las investigaciones. Bueno, no sé si con esto se han podido hacer una idea, pero imagínense que nosotros tenemos que leer todas las entrevistas, fragmentarlas, colocarlas en una matriz para que se pueda empezar a poder visualizar, pero después todo el tiempo nos vamos a estar referenciando con la entrevista completa, es decir, la matriz es un primer trabajo, pero luego terminamos referenciándonos con la entrevista, tenemos que volver a leerla, porque esto de fragmentar a veces también lo que permite es comparar, es decir, ver similitudes y diferencias, pero lo que no nos permite es tener el hilo completo. Por lo tanto, estamos siempre referenciándonos a la entrevista desgrabada y mucho nosotros trabajamos con el sitio web y las redes sociales, por esto que les digo que trabajamos además con las imágenes, con todo lo que producen simbólicamente. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si vale la pena que nos volvamos a conectar, obviamente nos conectamos, porque nos quedan solo 5 minutos. Inquietudes, podemos abrir un foro, lo que pasa es que ahora van a estar estudiando con la evaluación, no sé si van a poner a hacer preguntas específicas. Bueno, si no hay preguntas, les preguntamos nosotros, en estos minutitos que nos quedan, algunas impresiones de la cursada. Íbamos a hacer una encuesta, pero no nos dio el tiempo. Como nosotros tenemos que volverla a dictar virtualmente el próximo cuatrimestre, a ver si nos comentan cómo fue la experiencia, qué cosas valoran, qué nos sugerirían para trabajar con los próximos alumnos, cuáles fueron las principales dificultades. Tenemos poco tiempito, así que participen. No, yo quería sumar que valoro muchísimo que se hayan comunicado de manera tan inmediata ante una situación donde estábamos todos, docentes, estudiantes, a la deriva. Se comunicaron de manera muy inmediata y lo supieron en base incluso, me imagino que también a la improvisación de este contexto, hacerlo muy bien. Entonces, yo con eso me voy muy contento con el trabajo de los docentes, la cátedra, me gustó muchísimo eso y estuvo muy bueno porque fue el primer cuatrimestre así de nuestras vidas. Muchas gracias. A mí me pareció y quería agradecer mucho haber empezado desde el principio, desde que arrancó todo. Su presencia en el campus ayudó un montón, todos los trabajos que hicimos con sus respectivas devoluciones. La verdad que agradezco, fue una de las materias con más presencia, me parece, al menos de las que yo estoy cursando. A mí me parece lo mismo de las que yo estuve cursando.
no solo la entrega de los docentes, que siempre es un orgullo, me parece que han hecho una movida más que interesante, que nos han hecho aprender por fuera de la asignatura, porque hemos aprendido mucho de lo que sucedió, me parece. Acá dice que un golazo los TP, compañeros que han sido muy, muy buenos. Sí. Igual nos pueden criticar, chicos. Sí, Miren que no nos... criticar y sugerir algunos cambios. No nos vamos a Claro. acordar de ustedes, así que digan. No, no. ¿Qué más? Ismael, mira que te anoté. Te anoté y como después cuando vea la evaluación lo tengo en cuenta. Bueno, muchísimos recursos. Eso sí, la verdad que debo decir que no sé si hay una cátedra con tantos recursos como esta, porque tienen los videos, las clases grabadas por Zoom, las PPT, algunas guías de lectura, toda la bibliografía. La verdad que más recursos no se nos ocurría qué más ofrecerles. Pusimos a disposición todo. Todos los recursos que podíamos generar. Seguramente hay mucho más para hacer, pero con nuestras capacidades era lo que podíamos hacer. Bueno, como se nos va acabando el tiempo, entonces les pedimos que, ahora no sé si lo vamos a hacer ya mismo o mañana, vamos a subir tanto las consignas que comentamos acá para la evaluación, la bibliografía que van a tener, y vamos a volver a poner todo en el mismo documento, cómo se aprueba la materia, y así lo pueden leer. Si surge alguna duda sobre la modalidad del parcial, pregúntenle a sus profes o manden por el foro del campus. Acá Estela pone que son todas las materias, aprendimos mucho con ustedes también, muchos tenemos dificultades. Bueno, eso me parece muy importante, tengan que conocer tuvieron dificultades laborales, algunos tienen problemas de conexión, porque antes Estela decía que algunos no escuchaban bien. Me parece interesante que los y las estudiantes se pongan un poco a la cabeza de un reclamo en la universidad de mejores condiciones para cursar, ¿no? Por ejemplo, otras plataformas que tengan un acceso gratuito, y bueno, desde la gremial docente estamos trabajando con eso, nuestra gremial, para garantizar que todos puedan tener acceso y no tengan que gastar su propio... sí, vamos a subir el PowerPoint también. Subimos el PowerPoint y salió grabado, así que eso lo puedo hacer hoy mismo, así ya queda listo. Bueno, nos queda un minuto, chicos y chicas. Cuando se corta, se corta. Estela, te tengo que chusmear algo de la materia, así que Sí, después nos sí, whatsappeamos. nos hacemos una video nosotras dos ahora, entonces. Ahora Silvia. porque tenemos un temita ahí con nuestras respectivas sociologías.